Bueno, pues buenos días a todos. A ver, puesto que el mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana, en este día, es de vital importancia para la fe cristiana, pues considero que sería muy necesario, más que necesario, que pudiéramos leer antes de comenzar esta reflexión en Hechos, capítulo 20, desde el 25 al 27, pero no porque fuera a basar el mensaje en esta lectura, no porque fuera a basar el mensaje en estos textos, sino por la importancia que esos textos tienen para la reflexión que vamos a compartir en esta mañana. Pero antes de compartirla, mientras estaba ahí sentado, me vino a la mente un texto del Evangelio de Juan. Yo os recomiendo que podáis leer en casa el Evangelio de Juan, el capítulo 6 entero, donde Jesús aparece hablando a los judíos y viene diciendo que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo, que el que come de ese pan y el que bebe de su sangre tiene vida eterna, y empieza a hablarles de todo esto. Pero llega un momento en que los judíos dicen, y esto es lo que realmente quiero significar o entresacar de aquí: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y digo esto, mis hermanos, porque la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que os la comparta hoy puede ser muy dura. Esperemos que no seamos como aquellos judíos. Dura es esta palabra del Señor, de Jesús. ¿Quién la puede oír? Entonces, dicho esto, bueno, pues vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles del 25 al 27, que dice así. A ver, a mí me gusta parafrasear los textos. Parafrasear los textos es cambiar un poquito las palabras, porque hay algunas palabras que tal vez pudiéramos no entender, y bueno, pues yo cambio un poquito las palabras. Hechos 20, desde el versículo 25 al 27 dice así: como sé que alguno de vosotros no me verá más, esto dijo el apóstol Pablo despidiéndose de los efesios, como sé que alguno de vosotros, que ninguno de vosotros me verá más, tengo que deciros lo siguiente: que estoy limpio de vuestra condenación, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo se quita toda la culpa y les dice: si os condenáis, sois vosotros, porque yo no he ocultado absolutamente nada que tenga que predicaros. ¿Y qué era lo que tenía que predicar el apóstol Pablo, como todos nosotros, como la iglesia cristiana? Todo el consejo de Dios. Insisto, esta reflexión de hoy podría ser un poco dura. Y fijaros, aunque os parezca increíble lo que voy a deciros, existe una verdad que he venido yo de alguna manera experimentando en casi los 45 años que llevo en el Evangelio. Una verdad que desde mi punto de vista es una de las piedras fundamentales de la fe cristiana, y que, atentos, sin esa piedra nuestra fe podría ser no solo como la de los escribas, sino peor incluso que hasta la fe de los demonios. Y podría ser incluso peor que la fe de los demonios, porque los ángeles caídos, que son los demonios, los ángeles caídos tienen una fe inquebrantable en Jesucristo, pero no tienen la fe que salva. No tienen la fe que salva. Insisto, mis hermanos, no tienen la fe que salva. Y no tienen la fe que salva porque la fe que salva está condicionada, y esto es muy importante que lo entendamos: la fe que salva está total y enteramente condicionada a un arrepentimiento genuino y verdadero. Y aquí empieza el primer por lo tanto, que sabéis que me encantan los por lo tanto. Por lo tanto, una fe que no tenga arrepentimiento es una fe demoníaca, una fe diabólica. Ahora, ¿cuál es esa verdad que he venido experimentando en estos casi 45 años que llevo en el Evangelio? Pues que muchos cristianos participan de la cena del Señor a la ligera y sin discernir lo que realmente significa el cuerpo de Cristo.
lo que realmente significa esa cena de la cual participamos de cuando en cuando. Ahora bien, ¿qué significa discernir el cuerpo de Cristo? A ver, discernir el cuerpo de Cristo es tener la plena conciencia de que la cena significa realmente lo que significa y es necesario que la tomemos de una manera digna. Y os digo esto, hermanos míos, porque la Biblia nos advierte, la Biblia es la que nos advierte de que tomar la cena indignamente es muy peligroso. Y la misma Biblia, que ahora lo vamos a leer, dice que por eso muchos enferman e incluso algunos mueren, aunque sea esto duro decirlo. Y mueren porque no toman la cena del Señor de una manera digna. Pero fijaros, la respuesta a todas estas cuestiones, a todas estas preguntas, podemos verla, a todo lo que concierne a la cena del Señor, podemos verla en 1 Corintios 11, del 23 al 32, ya que esos textos nos van a revelar una verdad que es muy incómoda. Una verdad que es muy incómoda, pero son textos que deberíamos entender con toda urgencia, porque estos textos, si lo entendemos correctamente, nos van a evitar participar de la cena del Señor indignamente. Entonces, muchos, insisto, participan de la cena del Señor sin examinar sus corazones, sin confesar sus pecados y sin reconciliarse con los hermanos, y luego algunos hasta se preguntan que por qué sus vidas están llenas de enfermedad. En algunos casos, no levantan cabeza. Otros que están en un estancamiento espiritual, hay que ver que mi vida espiritual no va como yo quiero que fuera. O también sus vidas están en unas luchas constantes. Ahora, nos hemos parado a pensar si la falta de bendición en nuestras vidas ¿es porque estamos participando de la cena del Señor indignamente? ¿Nos hemos parado a pensar esto? Pero fijaros que la respuesta a todas estas cuestiones, la respuesta a estas preguntas, podría cambiarlo todo en nuestra vida. Y podría cambiarlo todo porque la comunión o la cena del Señor no es un simple trozo de pan y un poco de vino, sino que es un memorial sagrado y un pacto de sangre que representa al cuerpo de Cristo molido y destrozado por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando tomamos la cena del Señor sin entender lo que estamos haciendo, estaríamos despreciando el sacrificio más grande de la historia. Estaríamos despreciando el sacrificio que Dios hizo a través de Jesucristo en nuestro lugar. Y es por esto, amigos míos, hermanos míos, que me gustaría hablaros de tres verdades. Tres verdades. Yo diría que son las tres verdades más desconocidas sobre la comunión. Y cómo estas verdades, y esto es muy importante que lo entendamos, tres verdades, y cómo estas tres verdades podrían afectar a nuestra vida emocional, podrían afectar a nuestra vida espiritual y podrían afectar a nuestra vida corporal o física. Pero vamos a leer ahora el texto, 1 Corintios 11, desde el 23 al 32. Dice así el texto, el que habla es el apóstol Pablo, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, yo diría, por lo tanto, todas las veces que comierais de este pan o bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, fijaros lo que dice, juicio, come y bebe para sí. Y aquí viene lo importante. Por lo cual,
Hay muchos enfermos. Aquí empezamos a ver las consecuencias de tomar indignamente la cena del Señor, por lo cual hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre vosotros y otros duermen. ¿Qué significa? ¿Que se han echado una siesta? No, que ha muerto. Que ha muerto. Leo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros duermen. Así que yo diría, por lo tanto, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, bien, hermanos míos, en cuanto a estas verdades, deberíamos prestar atención, especial atención a la tercera verdad. Y deberíamos prestar atención a la tercera verdad porque esta nos confrontará de una manera como jamás podríamos imaginar. Esta tercera verdad nos va a confrontar increíblemente. Por lo tanto, prestemos mucha atención ahora a estas verdades, porque, insisto, estas verdades podrían cambiar la forma en la que tenemos de vivir o sobre cómo vivir la fe en Jesús. Primera verdad. La Santa Cena no es una rutina que hacemos de cuando es cuando, sino que es un examen de conciencia ante Dios. No es una rutina, es un examen de conciencia ante el Señor. Pero prestemos mucha atención a lo que dice 1 Corintios 11:28, que ya hemos leído, pero lo recuerdo. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por lo tanto, y ese por lo tanto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la Biblia. Por lo tanto, eso de probarse a sí mismo no es una sugerencia que el apóstol Pablo nos hace, sino una orden. Una orden. Por lo tanto, insisto, eso lo dice la Biblia. Antes de participar en la cena del Señor deberíamos examinarnos, hermanos. Pero, ¿cuántas veces realmente nos examinamos antes de tomar la cena del Señor? A ver, en muchas iglesias se reparte la cena del Señor, la comunión, en unos 5 minutos. Es decir, que los creyentes carecen de tiempo como para que puedan reflexionar si estarían o no tomando la cena del Señor dignamente. Es decir, que no hay tiempo de reflexión. No hay tiempo para quienes necesiten arrepentirse, ni para que el Espíritu Santo pueda confrontar nuestros corazones. Se hace un poquito a la ligera o un pocazo. Y como no hay tiempo, pues entonces comemos, bebemos y seguimos adelante como si nada hubiera pasado y luego incluso hasta nos preguntamos los motivos por qué nuestra vida espiritual va de capa caída. Está estancada. Pero el problema, hermanos míos, sobre cómo esté nuestra vida no está en el Señor. El problema no está en el Señor, el problema está en mí, está en nosotros. Y está en nosotros ese problema porque el examen de conciencia deberíamos hacerlo para que nuestra participación en la cena del Señor no sea indigna ni de una manera superficial, sino correctamente. Y os digo esto porque no se trata de recordar un poquito antes de la cena si nos hemos enfadado con algún hermano, sino de mirar nuestro corazón. De mirar nuestro corazón y a la vez preguntarnos, mirar nuestro corazón y a la vez preguntarnos, Señor, orar al Señor y decirle, Señor, ¿hay algún pecado en nuestras vidas? ¿Hay alguna amargura o falta de perdón en mi vida? ¿Estamos viviendo en hipocresía y adorando a Dios en público pero pecando en privado? ¿Hay algo que nos esté separando de ti y de una comunión perfecta contigo y con tu amor? Y hermanos míos, todas estas cuestiones serían las que deberíamos hacernos antes de tomar la cena del Señor, es decir, antes de participar de ese pan y participar de esa copa. Y deberíamos preguntarnos todo esto porque el Señor conoce cada palmo de nuestro corazón, porque lo conoce. Yo soy el que escudriño los corazones, el que veo la mente. El Señor conoce cada palmo de nuestro corazón y sabe lo que escondemos. Por lo tanto, cuando participamos de la comunión en pecado o enojado con algún hermano, estaríamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros.
Y este es el dato que muchos cristianos ignoran. Este es el dato que muchos cristianos ignoran. Pero fijaros, aquí no se trata de ser perfectos. Aquí no se trata de ser perfectos, se trata de ser honestos. Y hermanos, se trata de ser honestos porque fijaros lo que voy a decir, Dios no espera que lleguemos a la comunión sin pecado. Él no espera eso. Él espera que lleguemos cargados de pecados, pero que cuando lleguemos con un corazón quebrantado y arrepentido. Eso es lo que Él espera. Un corazón quebrantado y arrepentido, y que luego reconozcamos la necesidad que tenemos de valorar lo que ese pan y lo que ese vino representan cuando lo tomamos. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y hermanos míos, os digo todo esto porque esa cena, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir otra vez, esa cena representa el cuerpo destrozado de Jesús y su sangre derramada para nuestra salvación. Por lo tanto, cuando entendemos realmente el significado de ese sacrificio, deberíamos participar de esa cena, pero no como cuando nos tomamos unos vinos y unas tapas o un aperitivo con unos amigos. No deberíamos participar así. Deberíamos participar sabiendo lo que sucedió en esa cruz por nuestra culpa y en nuestro lugar. Y hermanos míos, os digo esto porque la Santa Cena es un momento de rendición, es un momento de confesión, pero también es un momento de reconciliación con el Señor en primer lugar y con los hermanos en segundo. ¿Por qué? Porque los hermanos también forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es como cuando ante el Señor nos quitamos las máscaras. Eso significa, es como cuando ante el Señor nos quitamos las máscaras. Cuando estamos en la cena del Señor, Señor, me quito toda la máscara que pudiera tener. Mira cómo soy. Es cuando nos quitamos todas las máscaras o cuando dejamos de pretender que todo va bien en nuestra vida y nos presentamos ante el Señor tal como somos. Rotos, quebrantados y esperando su misericordia. Todo eso significa la comunión. Y sobre todo esto, mis hermanos, voy a deciros algo que bajo ningún concepto deberíamos olvidar. Que la ofrenda que a Dios agrada es un espíritu humilde. Un espíritu humilde y un corazón quebrantado y arrepentido, porque dice que Él nunca desechará a ese corazón. Y esa es la única manera de recibir la bendición en lugar del juicio de Dios cuando participamos de la cena del Señor. Pero si nos acercamos a la Santa Cena o a la comunión, o como queramos llamarle, el pan y el vino, si nos acercamos con indiferencia o nos acercamos con corazones endurecidos, estaríamos abriendo la puerta para que la disciplina de Dios entrara en nuestras vidas y que esa disciplina se pudiera manifestar de la forma que ya hemos leído, en debilidad, en confusión espiritual, pero que también podría manifestarse en muerte repentina. Pero fijaros que esto no es Dios siendo cruel. Esto no es Dios siendo cruel, sino siendo santo y protegiendo la santidad con la que deberíamos participar de su mesa. No podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. Segunda verdad, la Santa Cena o la comunión exige discernimiento del cuerpo de Cristo. El texto que leímos, porque quien participa indignamente sin discernir, la Santa Cena exige discernimiento del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, sin ese discernimiento, es decir, sin saber realmente el significado de la cena del Señor y cómo deberíamos ir ante la cena del Señor, nunca deberíamos participar. Nunca, mis hermanos. Y eso no es malo. El que pase uno por ahí con la cena y yo algunas veces he dado y me he encontrado un hermano que me ha dicho, no, Ramón, yo le digo amén. Amén, porque él prefiere tener un momento más para estar con el Señor tal como debe de estar y participar de la cena. Él prefiere estar ese tiempo más y no participar. Y hermanos míos, esto es muy importante que lo entendamos.
Y es muy importante porque hay quienes participan de la Santa Cena de una manera poco digna. Fijaros lo que dice 1 Corintios 11:29, que ya lo leímos, pero vamos a recordar ese texto otra vez. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio, come y bebe para sí. Pero vuelvo a insistir, hermanos míos, por si alguien no hubiera entendido, ¿qué significa discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo? A ver, discernir el cuerpo de Cristo significa que no estamos comiendo el pan de nuestra panadería favorita. Yo cuando salgo voy abajo, digo, Mari, compra el pan, ahí abajo. Hay una panadería, que a mí me encanta, el pan que hace. El pan y los dulces también. Participar de la cena del Señor no es participar de un pan como cuando comemos el de nuestra panadería favorita, sino que estamos participando de un memorial sagrado, un memorial que representa el cuerpo roto, partido, destrozado y molido por nuestros pecados, un memorial que representa la agonía y la humillación que sufrió el Señor en nuestro lugar. Por lo tanto, participar de la cena del Señor sin valorar cada latigazo, cada espina o cada clavo, o ignorar esa humillación que sufrió el Señor Jesús en nuestro lugar, eso es participar indignamente de la cena del Señor. Por lo tanto, insisto, participar dignamente de la cena del Señor significa valorar, insisto, cada latigazo, cada espina, cada clavo y cada gota de sangre que Él derramó. Pero no solo significa eso, sino que discernir el cuerpo de Cristo también significa que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso también significa, sin discernir el cuerpo de Cristo, tenemos que discernir y entender que la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Por eso no podemos participar de la mesa del Señor y luego estar cabreados o enfadados con este o con el otro. Por lo tanto, si tenemos algún problema con alguno o con algunas, entonces no estaríamos discerniendo el cuerpo de Cristo de una manera correcta. Y Jesús fue muy claro en Mateo 5, 23 y 24, cuando dijo, fijaros lo que dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Entonces, una pregunta, si esto se aplica para una ofrenda, ¿cuánto más, hermanos míos, con cuánta más razón debería aplicarse cuando se va a tomar de la cena del Señor? Y hermanos míos, esto es así. Y tiene que ser así porque es imposible estar en comunión con Dios y estar enfadado o en conflicto con los hermanos. Y os digo esto porque a veces nos acercamos a la comunión con amarguras o con chismes. ¿Entendéis esa palabra de los chismes? O con chisme de uno o con chisme de otro. Y luego nos acercamos así y luego nos preguntamos que por qué nuestras oraciones no son contestadas. Hay que ver, Señor, que te voy a dejar sordo y no me contestas las oraciones. Y luego nos preguntamos por qué sentimos tal vez un vacío constante en nuestras vidas. Pero la respuesta a todo esto es muy simple, mis hermanos, porque tal vez podríamos estar participando de la cena del Señor indignamente. Y cuando participamos indignamente, no solo estaríamos despreciando el cuerpo de Cristo, sino que estaríamos despreciando al resto de los hermanos, al resto de la iglesia, que también es el cuerpo de Cristo. Y fijaros, Dios nunca pasará eso por alto, nunca. Fijaros lo que dice 1 Corintios 11:30, que ya lo leímos, pero vamos a leer otra vez. Por eso hay muchos enfermos. ¿Por eso por qué? Porque no participaban de la cena del Señor correctamente. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros o algunos ya duermen. Es decir, que ya murieron. Pero voy a deciros otra cosa que nunca deberíamos olvidar. Que todo esto, mis hermanos, que acabamos de leer, esto no es simbólico. Esto no es simbólico. Esto es real. Esto es literal.
Por lo tanto, tomar la cena del Señor indignamente tiene sus consecuencias. Por lo tanto, hermanos, si tuviéramos o si estuviéramos en debilidad, si estuviéramos en confusión mental o con cualquier otro problema que vemos que no anda bien, que no andamos bien o tal como creemos que tendríamos que estar andando en los caminos del Señor, tal vez deberíamos preguntarnos si las causas de estar así tienen que ver con la forma en la que hemos estado participando de la mesa del Señor, y tal vez deberíamos orar y decir: Señor, ¿hay algo en nuestra vida que necesite ser cambiado o corregido antes de volver a tomar tu cena? Y tendríamos que decir esto porque participar de la mesa del Señor no es un derecho. Esto no es un derecho. Participar de la cena del Señor no es un derecho, sino que es un regalo y un privilegio para los que han sido lavados y santificados con la sangre del Cordero y se han allegado a la mesa del Señor dignamente y discerniendo correcta y enteramente el significado de participar dignamente de la cena del Señor. Son para aquellos que caminan. Las cenas del Señor son para los que caminan en humildad, en obediencia y en amor. Por lo tanto, insisto, hermanos míos, la comunión no es una invitación para quienes viven en pecado, sino para quienes ante la mesa del Señor se arrepienten y participan dignamente. Ya lo dije antes, el Señor no espera que vayamos sin pecado. Espera que vayamos con una bolsa de pecado y que se la echemos a Él delante de Él y quebrantados le digamos: Señor, perdóname. Eso es lo que el Señor quiere para que participemos de la mesa del Señor. Y aquí vamos con la tercera verdad. La Santa Cena nos revela, el participar de la Santa Cena nos revela quiénes somos en realidad y en el estado en el que se encuentra nuestra vida. Voy a repetir. La tercera verdad es que la Santa Cena nos revela la realidad de quiénes somos y en qué estado nos encontramos delante de Dios. Y os digo esto porque, aunque podamos engañar al pastor, a los hermanos e incluso a nosotros mismos, jamás podríamos engañar a Dios, porque como bien dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso será lo que segará. Por lo tanto, la Santa Cena es como si fuera una especie de espejo espiritual que refleja el estado en el que se encuentra nuestro corazón. Esa es la cena. Un espejo espiritual que refleja el estado en el que se encuentra nuestro corazón. Por lo tanto, todo lo que hubiéramos estado escondiendo cuando nos acercamos a la mesa del Señor, todo eso saldrá a la luz. Tiene que salir a la luz. Y esa luz reflejará si nuestro amor al Dios verdadero es genuino y si realmente estaríamos participando o participaríamos de la cena dignamente. Porque si no fuera así, reflejaría que nuestra fe o nuestro amor a Dios, aunque sea duro, es una farsa. Es una farsa. Y hermanos míos, el amor podría ser una farsa porque la Santa Cena no miente. La Santa Cena no miente, sino todo lo contrario. Y es por eso que es tan incómoda cuando se enseña la Santa Cena correctamente. Por lo tanto, y puesto que la verdad duele, porque la verdad duele, y puesto que la verdad duele, y esta verdad nos puede doler y mucho, esa incomodidad es la causa en la que, o por la que muchas iglesias han convertido la comunión en una rutina rápida, cómoda e indolora. Pero os digo algo más, que la verdad no solo duele, sino que también confronta y exige un cambio verdadero. Y aunque algunos prefieran seguir como están, sintiéndose bien, en vez de cambiar, esa es la realidad, que exige un cambio. La verdad que no solo no duele, sino que esa verdad también confronta, exige un cambio, aunque haya algunos que prefieran no cambiar.
Pero voy a deciros otra cosa que tampoco deberíamos olvidar, que Jesús no derramó su sangre para que nos sintiéramos bien y cómodos, no, sino para que fuéramos transformados y para que nuestro viejo hombre fuera crucificado con Cristo y para que resucitáramos como una nueva criatura. Para eso nos llamó Cristo, para eso nos salvó. Por lo tanto, participar de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo sería una de las mayores ofensas que podríamos hacer a Dios, hermanos míos. Una de las mayores ofensas que podríamos hacer a Dios. Ya ves, un poquito de pan y un poquito de vino. Una de las mayores ofensas que podríamos hacer a Dios. Y os digo esto porque cuando participamos de la cena del Señor tal como se espera de uno que participe dignamente, insisto, cuando participamos de la cena del Señor tal como Dios requiere de un auténtico hijo suyo, justo en esos momentos que participamos así de la cena, justo en ese momento estamos diciendo que quien vive en nosotros no es el viejo hombre, sino Cristo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, es Cristo el que vive en mí. Pero si nuestras vidas no reflejan esa transformación, entonces nuestra participación en la Santa Cena sería pura y absoluta mentira. Fijaros lo que dice, ya estoy acabando, fijaros lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:31, que también lo leímos. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave. Examinarnos. Aquí está la clave. Porque ese juicio podría ser evitado y sus consecuencias anuladas. Y podría ser evitado ese juicio y sus consecuencias anuladas porque si nos examinamos honestamente, nos arrepentimos sinceramente y cambiamos radicalmente, cambiaremos los designios de Dios en cuanto a las consecuencias. Cambiaríamos el destino de Dios. Y, hermanos, os digo esto porque Dios no quiere destruirnos, sino todo lo contrario. Él quiere restaurarnos. Pero esa restauración requiere que seamos honestos con Él. Porque no podemos esconder nada ante su presencia. Requiere que nos acerquemos a su mesa sabiendo lo que significa esa cena con temor y reverencia, y deberíamos acercarnos siendo conscientes de que estamos participando de algo santo, sagrado, y que costó hasta la última gota de la sangre de Jesús. Por lo tanto, ante todo esto, ¿qué deberíamos hacer? Primero, preguntar al Señor, preguntar al Espíritu de Dios, ponernos delante de Él, y preguntarle si en nuestras vidas todavía queda algo que necesite ser confesado, perdonado o limpiado. Segundo, reconciliémonos con nuestros hermanos. Y si hubiera alguien contra quien guardamos algún tipo de rencor, perdonémosle hoy, antes de participar. Y si hemos ofendido a alguien, pidámosle perdón. Tercero, volvamos a valorar el sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar. Y nunca, hermanos, nunca permitamos que la mesa del Señor se convierta en un ritual vacío, sino que cuando la tomemos, recordemos el precio que Jesús tuvo que pagar por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Y cuarto, que vivamos en santidad, ya que nunca deberíamos encender una vela a Dios y otra al diablo, y luego al mismo tiempo pretender o vivir en pecado de lunes a sábado y pretender ser un santo el domingo. Y todo esto, hermanos míos, significa que Dios nos demanda coherencia. Todo esto significa que Dios nos demanda integridad. Y todo esto significa que Dios nos demanda un corazón completamente arrepentido. Y esto es así, debe ser así, porque la Santa Cena no solo es un pacto, no solo es un compromiso, sino que también es una declaración pública de que nuestra vida pertenece al Señor. Por lo tanto, creo que es el último por lo tanto que digo. Por lo tanto, pregunto,
¿Estamos dispuestos a vivir según estas declaraciones? Porque si lo hacemos, entonces nuestra participación en la comunión, en la cena, dejará de ser un acto religioso y se convertirá en lo que realmente es. ¿Pero qué es la cena del Señor? ¿Qué es realmente la cena del Señor? Un encuentro poderoso con la presencia de Dios. Un momento de renovación espiritual y una fuente de vida, de sanidad y de bendición para nuestras vidas. Pero voy a deciros la última cosa que deberíamos olvidar, que todo esto será posible cuando tomemos la decisión de tomarnos en serio lo que significa la cena del Señor, de tomarnos en serio lo que Él se toma en serio, lo que Dios se toma en serio. Fijaros en cuanto a lo que es la comunión con Dios, y ahora no hablo de la cena, sino de la relación, comunión, relación con Dios. Fijaros lo que en cuanto a la comunión con Dios expresa el rey David en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad. Él le dice, mira, Señor, si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y por último, me gustaría, para acabar ya, me gustaría finalizar con un texto de sobra conocido y que está en Josué 1, 8 y 9, que voy a parafrasear, voy a cambiar un poquito los términos y lo voy a parafrasear de esta forma. Nunca te apartarás de la comunión del Señor, sino que durante todo el día meditarás en Él para que guardes su palabra. Pues así prosperará tu vida y todo te saldrá bien. No temas ni te hundas, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y antes de acabar ya, quiero comentar, porque me he acordado ahora mismo, no recuerdo, y tal vez tú te acuerdes, Mari, cuando nos invitaron a República Dominicana, fue en 2010, 2008, 2010. Hace 15 años nos invitaron a participar en unas conferencias de la Asociación de Iglesias Bautistas Dominicanas. Y entonces, pues, allí presencié, fue la única vez que presencié yo algo como esto. Y como hace ya 15 años, no recuerdo exactamente en qué momento de aquel culto, que allí habría alrededor de 750 o 1000 personas, no recuerdo si estábamos en ese momento en la comunión, pero de buenas a primeras salió al púlpito el dueño de todas aquellas instalaciones donde habíamos tenido aquellas conferencias. Salió al púlpito y pidió perdón públicamente por haber estado enojado y por haberle hecho algunas trastadas a un hermano. Esos dos hermanos cantaban juntos y dejaron de cantar. Y este hombre decía, ya no puedo aguantar más. Y salió. El otro hermano salió, le dio un abrazo y empezaron a cantar juntos. Yo lo estuve buscando, pero no lo encuentro. Lo tenía en YouTube, pero no lo encuentro. Bueno, pues, hermanos míos, quiera Dios que esta palabra pueda ser de bendición, que pueda ser de exhortación para cada una de nuestras vidas, para que podamos estar bien con los hermanos, con el Señor, y para que cada vez que nos acerquemos a la mesa del Señor, nos acerquemos sabiendo real y verdaderamente lo que hacemos. Amén. Amén. Amén.